me parece sobreentendido para todos los que están presentes la importancia que tiene esta temática para nuestro país. Hicimos ya la transformación de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, en un porcentaje muy importante. Y ahora lo que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer, es avanzar en descarbonizar el resto de la matriz eléctrica, nuestra matriz energética todavía depende en un 40% aproximadamente en un año normal del petróleo y sus derivados. En el mundo este guarismo es mucho mayor. Estamos hablando de que el consumo energético total del mundo es más o menos el 80% viene de las fuentes fósiles, petróleo, gas natural, carbón. O sea que nuestro país está muy bien posicionado, pero tiene que seguir avanzando. Y de ese 40%, 2/3 salen del transporte. De manera que la movilidad eléctrica es una herramienta clave porque permite ir disminuyendo ese consumo de combustibles fósiles, permite ampliar también el uso de las renovables a través de la ampliación del uso de la electricidad. Que como sabemos el país tiene no solo la experiencia de lo ya realizado, sino el potencial de todo lo que puede crecer en el uso de las energías de las fuentes renovables, solar, eólica sobre todo. Entonces va en un ciclo virtuoso de incorporar más vehículos eléctricos, es eliminar petróleo y aumentar el uso de la energía renovable. En otros países esto no pasa así. En otros países aumentar el uso de los vehículos eléctricos es aumentar el consumo de carbón en la central que genera electricidad. Entonces el tema, en nuestro caso, se alinea perfectamente el objetivo de descarbonización con el objetivo de profundizar el uso de las energías renovables y de transporte eléctrico. Por otro lado, está bastante claro, me parece, que el Uruguay tiene una serie de virtudes que puede aprovechar para esto, básicamente en la ciudad, la rapidez y la madurez que ya tiene la tecnología. Si uno piensa en un habitante de un núcleo urbano que carga su vehículo de noche, como vimos además, con estrategias posibles de desvío del pico de consumo que pueden favorecer al sistema en su conjunto, lo carga en su casa, en una tecnología que ya está completamente disponible y hace recorridos urbanos normales. Esto ya está pronto hoy. Y cuando uno va a pensar en distancias mayores, tampoco tenemos un país con miles de kilómetros de distancia. Pero sí tenemos el desafío de cubrir el territorio mejor, y en ese sentido la UTE fue pionera en lo que es la ruta eléctrica del país, incorporando cargadores en todas las dimensiones, y está profundizando la apuesta ahora con cargadores rápidos, que es la estrategia clara, y evidentemente la madurez tecnológica ya está. Al mismo tiempo hemos abierto para que empresas privadas que quieran incorporarse a esta nueva movida de los cargadores eléctricos lo puedan hacer. La regulación está pronta, y también hay promoción de parte de UTE, promoción que hemos llevado adelante con el directorio de UTE, con su presidenta, con pleno convencimiento de todos de que es bueno que existan cargadores efectivamente, creo que no voy a entrar en detalles para que haya posibilidades de denuncio, pero además sonrisa, pero hay beneficios evidentes en lo que es el cargo de potencia contratada por parte de un cargador. Justamente tiene la lógica de micrófono que funciona. A ver, perdón. Bueno, entonces el desafío del país en el caso del vehículo particular es y también el bajar los costos. Como sabemos, los costos de funcionamiento son muy inferiores
pero los costos de adquisición, los bienes de capital, son mayores. Lamentablemente todavía las baterías son un talón de Aquiles aquí en términos de costos, que están evolucionando, que además están habiendo innovaciones, que probablemente en unos años no sea un problema extremadamente grave, como tampoco lo sea la velocidad de carga, cada vez se viene acortando, pero hoy lo son. Entonces hay un costo financiero alto al comienzo del vehículo, después hay un costo operativo bajo, a diferencia de lo que sucede con los vehículos convencionales. Entonces ahí es donde el gobierno, por un lado, ha hecho renuncias fiscales, no se cobra la tasa general arancelaria, no se cobra el IMESI, y esto ha permitido acercar un poco los costos, que siguen siendo todavía altos. Pero a medida que el mercado se desarrolla, que las escalas productivas aumentan, esto lo vamos a ir viendo mejorar. Pero también hay un espacio para el sector financiero, y el espacio lo estamos viendo ya, porque el sector financiero puede solucionar este problema de costos iniciales altos y costos operativos más bajos mediante estrategias evidentes de ayudar al financiar el vehículo. Así que todo esto a nivel particular creo que el Uruguay va acelerando y tomando velocidad, lo estamos viendo en la calle, también a la inversión nos ha ayudado, así que por ese lado creo que la estrategia está alineada, más allá de que estamos en un país que renueva su flota lentamente, que los vehículos los usan muchos años, y por lo tanto, aunque lográramos que todas las compras de vehículos particulares fueran eléctricos, veríamos que durante 15 años todavía vamos a tener vehículos de combustión. Después viene todo lo que es la flota pública, de la cual seguramente van a hablar también, el transporte público. Hay distintos proyectos para lo que son, como vimos recién, distintos apoyos e incentivos en el caso de los taxis y de los vehículos de aplicaciones. Y después de una experiencia piloto para apoyar la incorporación de ómnibus eléctricos en el transporte de pasajeros urbanos, estamos con el ministro de Transporte, con lo que se va a votar en la rendición de cuentas ahora, afinando un mecanismo de financiamiento que permita apoyar la incorporación en mucho mayor escala de los vehículos de transporte colectivo eléctricos. Y además hemos trabajado con las compañías para esto, veo aquí al directivo de Pulsar, seguramente también de las cooperativas, para que esto se pueda hacer en gran escala, con compras importantes, y por lo tanto que el Uruguay pueda avanzar un cierto paso mayor de incorporación del transporte eléctrico, que ya hay una experiencia, que ya hay seguramente por parte de las compañías información abundante para saber cuánto efectivamente le rinde, cómo lo tienen que cargar, cuál es el horario mejor, cuánto dura una carga, todo esto que es una experiencia que el plan piloto permite hacer. Así que como para ir redondeando, creo que el Uruguay está lanzado en esta estrategia al ritmo que se puede, que no es un ritmo violento, digamos, donde podamos ver toda la flota convertida, pero creo que vamos en el camino correcto. Y para terminar, sepamos que esto además permite ir frenando compras de petróleo y por lo tanto mejorando también las cuentas públicas y las cuentas nacionales en general. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con el presidente Calderón y los colegas ministros. Indudablemente la movilidad sostenible, que va un poquito más allá que la movilidad eléctrica, en el cual indudablemente tenemos que poner foco en el trípode de lo sostenible, lo social, lo económico y lo ambiental. Es algo que para nosotros implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y ponernos en cabeza, ¿no? De cómo creamos ese ambiente propicio para la toma de concientización de los temas. Nosotros estamos trabajando interinstitucionalmente en crear una política nacional de movilidad sostenible. Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en políticas territoriales. Estamos trabajando, por supuesto, con el Ministerio de Industria, por el tema de eficiencia energética y energías limpias. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, porque realmente tenemos que ver
los recursos que tenemos para estos planes y así los incentivos. Estamos trabajando, por supuesto, con la política de transporte a través del Ministerio de Transporte y desde el punto de vista nuestro ministerio, la parte ambiental y de cambio climático. Esto es en un marco, en una política marco, que indudablemente es transversal, porque todo lo que es transporte y movilidad es transversal, indudablemente nos implica a todos, porque es parte de nuestro día. Y entonces, para poder llegar a buen término con esto, y dadas las características que tiene nuestro país, de las 19 intendencias, donde es imposible trabajar una política nacional sin la colaboración de los gobiernos departamentales, que estamos involucrando a todos los gobiernos departamentales en este proceso y hemos tenido buena respuesta de parte de las intendencias. Hoy casi todas las intendencias tienen planes pilotos, en el cual a veces son muy menores, pero los resultados son muy buenos. Hay ejemplos de políticas de tránsito, como están en la Ribera y en la Valleja, que son programas muy modestos, pero de concientización a los chiquilines en cuanto a normativa de tránsito, pero sí a usos de movilidad. Y bueno, como nosotros dentro del Ministerio siempre hacemos mucho foco en que tenemos que empezar a cambiar los usos y hábitos, y que eso, indudablemente, si arrancamos con los chiquilines, vamos mucho más rápido. Entonces nos parecen muy importantes esos proyectos y estamos apoyándolos muchísimo. También, indudablemente, de las intendencias es donde vamos a adquirir las experiencias de los planes pilotos, ¿no? Experiencias que después vamos a poder multiplicar, vamos a poder instalar en otros municipios, que a su vez también, dentro de nuestra organización gubernamental, tenemos las intendencias, pero tenemos los municipios. Y bueno, entonces está bueno que de los gobiernos departamentales eso va a fluya también hacia los municipios en la toma de conciencia y también en la participación, ¿no? Nos parece que involucrar sobre todo a los gobiernos municipales, no los departamentales, y por supuesto nosotros de las políticas gubernamentales, es la mejor forma que podemos contribuir a esta movilidad sostenible. Muy bien, muchas gracias, ministro Guillén. Pero ha sido un avance en parte con apoyo del Estado, en parte con esfuerzos individuales de las empresas privadas, porque el rumbo es claro. Si hay algo que está claro en Uruguay, que este es el camino. Y ese camino no nos permite detenernos, sino por el contrario nos obliga a tomar acciones que agiliten ese proceso de utilización de energías limpias como algo indispensable. Acá se ha marcado claramente que el transporte tiene una obligación quizás mayor, porque somos los que afectamos más al ambiente, y eso nos hace pensar de que en esta instancia de estos 3 años y medio de gobierno nos convocó desde el primer día al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía y a nuestra cartera a dar un paso más importante de lo que se venía dando. Y eso ha sido lo que hemos encarado desde el primer día al frente de nuestra cartera. Esos pasos, ustedes pensarán que quizás en el Uruguay, como en otras partes del mundo, siempre hablamos 2030, 2040, y bueno, sigan dando en la medida de las posibilidades, no. Hay que tomar acciones para que esos pasos realmente se den. Y las acciones van más allá de lo motivacional o del interés general, que es revertir la situación climática que tenemos y que nos está golpeando a todos a nivel mundial. Ahí es donde el Estado tiene que estar presente y fijar una estrategia clara de cómo avanzar. Y es lo que estamos haciendo. Más allá de que, como bien decía el ministro Paganini, hay empresas que ya han entendido esto y han dado los primeros pasos. Y es que destacar, agradecer el compromiso país, pero también con la intención clara de que más allá de que ese paso que tenemos la obligación de dar, también tiene un componente no menor. Esta inversión, que es mayor, como bien se dice al comienzo, tiene una reducción de costos operativos que no lo podemos dejar
de lado, por el contrario, tiene que ser una oportunidad. Y es lo que está sucediendo. Y ahí es donde encuadra el interés del Estado, el interés del gobierno, de tomar medidas específicas como la que mencionó Paganini, que hoy está en discusión en el Parlamento, lo que es la modificación presupuestaria, un artículo específico, que tiende a modificar lo que era un fideicomiso al boleto que estaba vigente por decreto y que finalizaba en el año 24, transformarlo en un fideicomiso para la movilidad sostenible en el Uruguay, con un plazo cercano a los 30 años. ¿Eso qué nos permite? Es darle una herramienta válida al sector privado y fundamentalmente al transporte público de los pasajeros, de poder dar ese paso en la medida de que también el Estado está respaldando durante ese proceso de tiempo la inversión inicial, que es costosa. Y es una inversión inicial costosa hoy. También tenemos antecedentes y hemos visualizado de que ese proceso, como en todas las nuevas tecnologías que van apareciendo a nivel mundial, también va a generar una disminución de esos costos en la medida que la producción sea más masiva. Y eso también lo percibimos. Pero tomando como base el hoy, planificamos este fideicomiso, que va a estar atado a que el Estado tenga que dar un mensaje claro de que aquellos vehículos de transporte público que hoy la tecnología le permita, dentro de la autonomía del mismo y de los kilómetros que permite la autonomía diaria, tienen que sí o sí generar un recambio eléctrico. Y esos pocos días más, con el ministro Paganini y la ministra de Economía, vamos a transmitir cuál es la decisión del Estado. El camino es ese. Tenemos la oportunidad, tenemos la herramienta financiera, tenemos la necesidad de modificar y de cambiar en el camino correcto, y todas las condiciones están dadas para que en esta ocasión, a partir del 1 de enero, una vez agotada, aprobada y puesta en marcha esta nueva norma presupuestal, nos va a permitir dar ese paso importante. El desafío es que estamos visualizando que para el 2025 prácticamente el 30% de la flota de transporte urbano y suburbano tiene sí o sí la obligatoriedad por norma de renovación. No es menor. Eso estamos hablando del entorno de los 286 ómnibus que deberían de tener el cambio, la renovación producto de la normativa vigente. Ahí tenemos que apuntar rápidamente, ahí tenemos que generar el espacio, quizás, o sin quizás, sabiendo de que CAF siempre está en la orden, puede ser un actor importante en todo esto, y ya lo hemos hablado, y por eso lo digo, si no me lo diría, pero siempre están, y agradecemos que siempre estén. Puede ser una oportunidad muy importante para el Uruguay, que no está mirado solamente a modificar el uso del transporte público desde el uso del gasoil al eléctrico. También tenemos que pensar en disminuir por la propia, ya no movilidad eléctrica, por la propia necesidad de mejorar la movilidad de tránsito. Estamos también trabajando en otras opciones que tienen que ver con un proyecto de iniciativa privada que hemos aprobado hace poco tiempo atrás, que tiene que ver con el tren, que es sumar los dos esfuerzos: transporte colectivo, utilización de nuevas tecnologías, reducir el volumen de tránsito en nuestras calles, y de la mano de todo eso también generaríamos una mejor calidad de tránsito, reducción, disminuir la saturación que hoy tenemos en nuestras rutas, caminos y calles, y eso sin duda es un lindo desafío que tenemos todos los uruguayos. Y creo que en esto la fortaleza más grande que tenemos como país, que creo que no hay opiniones diferentes sobre el camino a seguir en todo el sistema político. Muchas veces vemos el sistema político algo convulsionado en algunos temas, con opiniones diferentes de uno y de otro. Yo creo que en este tema hay una fuerte coincidencia, que tenemos que aprovechar la oportunidad, el momento, y el momento es este. Así que tenemos por delante
desafío a cortito plazo. No estamos hablando del 2030 o 2040. Ya en el 2025 podemos dar un paso significativamente importante y a partir de ahí ir pensando que entre la nueva tecnología que va a ir apareciendo, la mayor autonomía, baterías con mayor capacidad de autonomía, reducción de costos de compra de equipamiento, todo eso nos hace pensar que no estamos tan lejos. Pero la fortaleza más grande que tenemos es que tenemos además a un Ministerio de Industria, una UTE, que ha sido, ha visto esa oportunidad de generar un petróleo propio en nuestro país, que es la energía eléctrica. Muchas gracias. Creo que está todo dicho, señor director. Básicamente lo dijeron los colegas de gabinete y el presidente Calderón. El mundo tiene que acelerar, y para eso se requiere alinear las políticas públicas con las decisiones de los particulares. La tecnología va a ayudar, porque ya hoy, se lo representa, como dijo el presidente Calderón, es competitiva. Las dificultades que uno ve son algunas culturales, algunas de financiamiento y otras más de contar con una infraestructura de carga en todo el territorio, que haga, como la persona no tenga la preocupación de estar muchas horas esperando la carga en algún lado. Y después también me parece que sí, el elemento de otras herramientas, de otros vehículos, bicicletas, motociclos y el transporte colectivo sobre todo, me parece que probablemente la mitad del partido se juegue ahí, en salir de la idea del auto e ir a una idea más amplia de movilidad, que es donde tal vez hay que tomar más énfasis en público. Así que, por ahí. Ese transporte público, estamos trabajando más específicamente en el urbano y el suburbano. También en el Uruguay está transitando el camino que mientras la tecnología no nos lleva a aumentar la autonomía de los vehículos, también el poder avanzar en el híbrido es un tema para el transporte interdepartamental que lo estamos analizando. Yo creo que son alternativas todas que ayudan a ir en el camino correcto. Y comparto la necesidad que tenemos de mejorar y adecuar la infraestructura. Porque tenemos que adecuar todo esto a una infraestructura diferente a la que tenemos que apuntar que si tenemos que utilizar un sistema de transporte diferente, con mayor agilidad, reducir tiempo en la distancia para el que habitualmente utiliza el transporte público, lo motive a utilizarlo. Para motivar a utilizarlo hay que mejorar la infraestructura, significa que tengamos que definir claramente carriles de tránsito más ágil, con mayor capacidad de pasajeros, que reducimos y apostamos a lo que debemos hacer, que no es nada nuevo en el mundo, pero que todavía nos cuesta ese cambio de chip, y el camino es seguir transmitiendo estas cosas para que todos tomemos conciencia que es el camino que debemos recorrer. Voy a sacar un poquito el foco a la movilidad eléctrica y sea la movilidad insostenible, ¿no? Logramos muchas cosas, porque la movilidad eléctrica indudablemente soluciona una parte del problema, pero no soluciona todo el problema. Nuestro país tiene indudablemente muchos compromisos internacionales, requeridos en el Acuerdo de París, compromisos que asumimos en el 2017 con Horizonte 2025, después a fines del año pasado con Horizonte 2030, en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero. Indicadores que a su vez nos han servido para posicionarnos en el mundo cuando hablamos del bono sostenible, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de todo eso es poner arriba de la mesa lo ambiental, ¿no? Y ahí voy a referirme a lo prioritario que ha sido para este gobierno lo ambiental. La creación del Ministerio de Ambiente en este gobierno, dándole la jerarquía a las políticas ambientales, la misma jerarquía que las otras políticas públicas. Eso me parece fue un paso sustantivo en cuanto a referirnos a todos estos temas. Y particularmente la movilidad eléctrica, cuando hablamos de estos indicadores, cuando hablamos de esos compromisos que tenemos en el exterior, cuando vemos la imagen que nos ven, cómo nos ven como país en el exterior, desde el punto de vista ambiental, la movilidad eléctrica es un componente clave. Es un componente clave
en la disminución de gases, es un componente clave que estamos día a día monitoreando, ¿tá? Y que a su vez de nuestro Ministerio de las Políticas Gubernamentales tenemos que incentivar. Nos parece que entre las competencias que tenemos, como lo dije hoy, estamos muy enfocados en la conciencia personal, ¿tá? Hay muchos esfuerzos indudablemente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del gobierno, pero tenemos también que hacer un hincapié muy fuerte en el punto de vista de la persona, de tomar conciencia en cuanto a nuestros usos y costumbres. Me parece que si vamos por ese lado de querer cambiar los usos y costumbres de todos nosotros, damos un empuje muy importante a tomar conciencia de lo que es la movilidad eléctrica.